El intruso. De Mary Cholmondeley. Susan se detuvo ante la ventana, con su cristal frío, y contempló la pradera. Había caído un poco de nieve, no mucha, solo la suficiente para añadir una sensación de desolación a la llanura infinita, la llanura sin límites, que se extendía fuera de los 4 estrechos muros de su cabaña de troncos. La cabaña era como un pequeño bote, amarrado en un mar vasto e infranqueable. La inmensidad de la pradera la había aplastado en los primeros años de su vida matrimonial, pero, poco a poco, se había acostumbrado a ella, luego se había reconciliado con ella, y al fin, casi formaba parte de ella. Las canas habían aparecido pronto en su espesa cabellera, y cierta fijeza endurecía la serena valentía de su mirada. Su rostro, tranquilo y firme, demostraba que no era propensa a la depresión. Sin embargo, esa noche, mientras esperaba el regreso de su marido, una sensación de inminente desgracia la envolvió con el crepúsculo. ¿Sería porque había caído la primera nevada? Esto era tan significativo para ella, como la palidez gris que cubre el rostro de un enfermo. Significaba el invierno interminable, el aislamiento, la impotencia para moverse en ese sudario blanco que todo lo envolvía, la lucha, no por la existencia, con Jon a su lado eso estaba asegurado, sino por la vida, en cualquier sentido que no fuera el más estricto. Libros, cartas, el habla humana, durante los largos meses invernales, todo esto le sería casi completamente negado. El repentino recuerdo, de las necesidades que tuvo que padecer, al inicio de su vida de casada, resucitó en su alma muchas cosas, muertas hacía tiempo. Ella sabía lo que hacía, cuando, contra la voluntad de su familia, se casó con aquel forastero llegado del sur, cuando abandonó la ajetreada vida de ciudad que conocía, y se aferró a su marido, siguiéndolo al otro lado del país, como lo hacen las mujeres enamoradas. Susan era superior a él en cuna, cultura y refinamiento, pero nunca se arrepintió de lo que hizo. Jon lamentaba la pobreza a la que él la había arrastrado, y a la que no estaba acostumbrada. Ella sabía lo mucho que atormentaba a su marido, el no poder darle una vida mejor, y cuánto se esforzaba por conseguirlo. Pero Susan solo lamentaba una cosa, que le provocaba un sentimiento de profunda desolación, inmensa como la pradera, el no tener hijos. Quizás, si hubieran tenido hijos, las paredes de la cabaña de troncos los habrían envuelto con menos rigidez. Se habría convertido en un hogar. Su mente había recuperado su antigua inclinación, la tendencia de una larga costumbre, mientras miraba desde la ventana. ¿Cuántas veces se había quedado allí, pensando, ojalá hubiéramos tenido un hijo? Y ahora, por pura fuerza de la costumbre, lo volvía a pensar. Y entonces, un lento éxtasis se apoderó de todo su ser, aumentando hasta que se apoyó en el alféizar, desmayada de alegría. Iba a tener un hijo, después de todo. Al principio, apenas se atrevió a creerlo, pero con el paso del tiempo, una vaga esperanza, rápidamente reprimida por insoportable, se convirtió en incertidumbre, y la incertidumbre se alternó con la feroz desesperación que precede a la certeza. Pero la certeza había llegado al fin, clara, serena y exquisita como el amanecer. Tendría un hijo en primavera. ¿Qué era el invierno para ella ahora? Nada más que un paso hacia la alegría. El mundo se había desmoronado, y se había renovado. La pradera, su inmensa soledad, su soledad mortal, habían desaparecido de su vida. Iba a tener un hijo en primavera. No se había atrevido a decírselo a su marido hasta estar segura. Pero se lo diría esa noche, cuando estuvieran sentados junto al fuego. Se quedó inmóvil en la penumbra cada vez más profunda, intentando mantener la calma. Y por fin, a lo lejos, vio surgir un punto, por así decirlo, como un pliegue en la tierra plana. Era su marido a caballo. Cuántos cientos de veces lo había visto aparecer, contra la luz del crepúsculo, justo como aparecía ahora. Susan encendió la lámpara y la puso en la ventana.
sopló para avivar el fuego de la chimenea. La luz danzaba sobre las paredes de madera, repletas de cuadros baratos, y sobre los pocos daguerrotipos borrosos, que le recordaban que ella tenía padres y hermanos allá lejos, en una de esas ciudades del norte, donde la guerra también había llegado. John detuvo su caballo, lo ató frente a la cabaña, y entró. Permanecieron un momento juntos en silencio, como era su costumbre, y Susan apoyó la frente en su hombro. Luego se ocupó de su cena, y él se sentó pesadamente a la mesa. Parecía pensativo y preocupado. ¿Tuviste alguna dificultad esta vez para reunir el dinero?, le preguntó. Su marido era recaudador de impuestos. Ninguno, dijo distraído. Bueno, sí, alguno. Pero lo tengo todo, y también los atrasos. Es una suma considerable. Evidentemente, él estaba pensando en otra cosa. Susan no volvió a hablar, esperando que John le dijera lo que le inquietaba. Hoy, en casa de Philip, me enteré de que ha habido algún problema en el banco, dijo su marido por fin. Y eso no me gusta. Si me hubiera enterado a tiempo, y hubiera podido pedir prestado un caballo fresco, habría ido directo a la ciudad para aclararlo. Pero era demasiado tarde para partir, y te habrías preocupado, pensando que habría sido de mí, si hubiera estado fuera toda la noche, con todo este dinero encima. Me iré mañana, en cuanto amanezca. Hablaron del asunto, que le obligaría a desplazarse a la ciudad más cercana, a 50 kilómetros de distancia, donde tenían invertido sus escasos ahorros en el banco, de forma más insegura de lo que habían previsto. ¿Quién o qué estaba a salvo, mientras la guerra seguía adelante? No los había afectado hasta el momento, pero como un terremoto que arrasa ciudades, aunque su epicentro se halla a kilómetros de distancia, finalmente los había alcanzado. No quiero ser pesimista, dijo John, pero su rostro estaba sombrío. No veo por qué deberíamos perder el poco dinero que tenemos depositado en el banco. Ya ha sido bastante difícil reunirlo, Dios lo sabe. La prontitud y la acción conjunta, probablemente lo salvarán. Pero debo ser rápido. Continuó hablando distraídamente, como si incluso ahora estuviera pensando en otra cosa. Empezó a sacar de la cartera de cuero varias bolsas de dinero. ¿Te ayudo a contarlo? Susan lo hacía a menudo. Juntos, contaron los arrugados y sucios billetes, y los volvieron a colocar en las distintas bolsas etiquetadas. Está bien, dijo ella. Y a continuación, como si lo hubiera pensado de pronto, añadió, pero no puedes llevarlo al banco mañana, sin saber antes lo que está ocurriendo allí. Lo sé, dijo John mirándola. Es lo que he estado pensando desde que Philip me lo advirtió. No me gusta dejarte sola, con todo este dinero en casa, pero debo hacerlo. Susan guardó silencio. No temía por sí misma, pero era dinero del Estado, no de ellos. No estaba nerviosa, como su marido sí parecía estarlo. Pero esas bolsas llenas de dinero siempre le habían suscitado una incomodidad y un temor, que solo desaparecía, cuando John las entregaba al banco, y luego le veía regresar sano y salvo. Como precaución, él nunca pasaba por el mismo camino, cuando iba a la ciudad con el dinero recaudado. En aquellos tiempos turbulentos, cuando los hombres iban siempre armados, no era bueno que se supiera que uno llevaba grandes sumas encima. Miró las bolsas, frunciendo el ceño. No tengo miedo, dijo Susan con voz firme. No hay ningún motivo para tenerlo, dijo él, después de un momento. Cuando me vaya mañana por la mañana, pensarán que he ido a pagar, y me he llevado el dinero conmigo. Sin embargo, no terminó la frase, pero ella sabía lo que pasaba por su mente, la inmensa soledad de la pradera. En la noche blanca, se oyó el ladrido corto y agudo de un lobo.
No tengo miedo, repitió Susan. Solo estaré fuera una noche, dijo John. Muchas veces he pasado la noche sola. Lo sé, dijo él, pero no puedo irme tranquilo, dejándote sola con tanto dinero en casa. Imagina que hubiera algún ladrón al acecho. Pero nadie sabrá que el dinero está aquí. Solo lo sabemos nosotros, argumentó Susan. Es cierto, excepto que todo el mundo sabe, que hoy he estado recaudando grandes sumas. Pensarán que has ido a la ciudad a pagar, como hace siempre. Sí, dijo él con esfuerzo. Entonces se levantó, y fue a su caja de herramientas. Ella lo vio abrirla, y de pronto, recordó algo que le hizo mirarlo bajo una nueva luz, que lo envolvió con un amor aún mayor. Si se lo digo esta noche, pensó, le dará aún más ansiedad dejarme. Quizás se niegue a irse, y tiene que hacerlo. No, no se lo diré hasta que regrese. La decisión de no hablar, fue como agarrar un trozo de hierro en medio del frío. No sabía que le dolería tanto. Un nuevo temblor, dulce y extraño, la invadió. No era cobardía, ni miedo, ni del corazón ni de la mente, sino una especie de emoción de todo su ser. No se lo diré, está demasiado distraído y preocupado, se repitió. Su marido sacó sus herramientas, levantó una tabla del suelo, y metió el dinero debajo, en un agujero en el que ya había una caja de hojalata, donde habían guardado sus pequeños objetos de valor. Luego volvió a colocar la tabla, la atornilló, y Susan colocó de nuevo la alfombra sobre el lugar. John guardó las herramientas, luego se acercó, y se paró frente a su esposa. No se dio cuenta de su transformación, y ella bajó la vista por miedo a delatarse. Saldré temprano, dijo, en cuanto amanezca. Y regresaré antes del anochecer de pasado mañana. Sé, que no es razonable, pero me iré más tranquilo si me prometes una cosa. ¿Qué quieres que te prometa, John? No salir de casa, ni dejar entrar a nadie, bajo ningún pretexto, mientras estoy ausente, dijo él. Cierra todo y quédate dentro. Acuéstate temprano y apaga las luces, para no llamar la atención desde el exterior. De acuerdo, lo haré así. Él hizo un movimiento impaciente. Prométeme, que pase lo que pase, no dejarás entrar a nadie durante mi ausencia, dijo. Te lo prometo. Júralo. Ella dudó. A pesar de todo, le extrañó un poco la ansiosa insistencia de su marido. Júralo para complacerme, repitió él. Juro que no dejaré entrar a nadie en la casa, bajo ningún pretexto, hasta que regreses, dijo sonriéndole. John suspiró, y se dejó caer en su silla, rindiéndose al gran cansancio que lo dominaba. A la mañana siguiente, partió poco después del amanecer, pero no sin antes haberle traído suficiente combustible para varios días. Había nevado más durante la noche, nieve fina como la sal, pero no la suficiente como para dificultar el viaje. Susan lo vio alejarse, y acalló la voz interior que siempre le decía al verlo partir, nunca lo volverás a ver. ¿Has oído su voz por última vez? Quizás, después de todo, la diferencia entre los valientes y los cobardes, radica en cómo reaccionan ante esa voz. Ambos la oyen. Ella intentó acallarla al instante, pero esa voz volvió a murmurarle con insistencia. ¿Has oído su voz, has sentido su beso, por última vez? Nunca verá el rostro de su hijo. Haciendo un esfuerzo, apartó aquellos miedos de su mente, y continuó con su trabajo. El día transcurrió tranquilo. Estaba acostumbrada a estar sola. Tenía trabajo que hacer, en la pequeña casa que, si todo iba bien, se convertiría en un verdadero hogar en primavera. La tarde cayó casi antes de lo esperado.
Atrancó todas las puertas y cerró las contraventanas. Se aseguró de que la cabaña fuera segura e inexpugnable, como lo había hecho tantas otras veces. Y luego, dejando a un lado su trabajo, cogió el más nuevo de sus libros, que le habían enviado recientemente desde Nueva Orleans, y sentándose junto al fuego, comenzó a leer. Un viento errante se había levantado al anochecer, y se arrastraba suavemente sobre la nieve, tanteando puertas y ventanas, como con mano furtiva. Podía oírlo venir, como desde una inmensa distancia, pasando con un suspiro, y regresando lastimero, sin hogar, desolado, para susurrar alrededor de la casa. Ese viento significaba más nieve. Involuntariamente, dejó el libro y lo escuchó. Qué parecido era el sonido del viento, al de pasos errantes, acercándose lentamente, arrastrándose en torno a la casa. Casi podría haber imaginado que una mano tocaba las contraventanas, que incluso ahora intentaba levantar el pestillo de la puerta. Hubo un momento de intenso silencio, en el que el viento pareció contener la respiración y escuchar afuera, mientras ella escuchaba adentro. De pronto, se oyó un golpe, bajo y claro, en la puerta. Susan no se movió. Es el viento, se dijo a sí misma, pero sabía que no era así. El golpe se escuchó de nuevo, bajo, urgente, imposible de ignorar. Ella sintió que el miedo la paralizaba. Había supuesto que el miedo era una emoción mental, no había previsto esta lenta parálisis del cuerpo. Logró acercarse sigilosamente a la ventana, y desatrancar el postigo un par de centímetros. Al apoyar la cara contra el cristal, apenas pudo distinguir, a la luz de la nieve, parte de la figura de un hombre, envuelto en una larga capa. Cerró el postigo una vez más. De alguna manera, aquella presencia oscura, alrededor de la casa, no la sorprendió. Ahora era consciente de que siempre supo que vendría. Había fingido que estaba segura, que no corría ningún peligro en aquella casa solitaria. Pero, en realidad, esperaba su llegada. El desconocido volvió a llamar, esta vez con más fuerza. Sin duda sabía que en kilómetros y kilómetros a la redonda, no había oídos que oyeran, salvo los de algún perrito de las praderas. Susan hizo acopio de coraje, viendo que el valor sería su único refugio, y fue hacia la puerta. ¿Quién está ahí?, dijo, a través de una rendija. Una voz de hombre, baja y débil, respondió. Déjeme entrar. No puedo dejarle entrar. Hubo un breve silencio. Le ruego que me deje entrar, dijo el hombre nuevamente. Ya le dije que no puedo. ¿Quién es usted? Soy un soldado herido. Intento volver con mis compañeros. Mencionó un asentamiento a unos 80 kilómetros al norte. Me he extraviado, y no puedo seguir adelante. El corazón de Susan oscilaba violentamente entre la sospecha y la compasión. Estoy sola en casa, dijo. Mi esposo no está, y me hizo prometer que no dejaría entrar a nadie, bajo ningún pretexto, durante su ausencia. Entonces moriré ante su puerta, dijo la voz. No puedo más. Hubo otro silencio. Está empezando a nevar, dijo el hombre. Lo sé, repuso ella, sin poder disimular la temblorosa preocupación en su voz. Abra la puerta y míreme, dijo el hombre, y verá si puedo hacerle algún daño. Susan abrió la puerta y se quedó en el umbral, cerrándole el paso. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, con la cabeza algo inclinada, como a menudo había visto a su marido apoyarse, cuando le hablaba en una tarde de verano. Algo en su actitud, tan parecida a la de su marido, la conmovió de forma extraña. El hombre giró el rostro hacia ella. Era un rostro destrozado por el dolor, pálido, y de ojos hundidos.
Llevaba el brazo derecho en cabestrillo, bajo su andrajosa capa militar. Parecía haber hecho su último esfuerzo, y ahora la miraba con aire atónito. Mi marido nunca me lo perdonará, murmuró Susan con una especie de sollozo. No dijo nada más. El hombre parecía estar al borde del agotamiento. A través de la tenue blancura de la noche, algunos copos de nieve cayeron sobre su rostro, áspero y enfermizo, y sobre su brazo vendado. Una repentina ola de compasión arrasó con toda su reserva y desconfianza. Susan le hizo señas para que entrara, y cerró la puerta. Lo sentó en la silla de su marido, junto al fuego. Él apenas parecía darse cuenta de nada. Parecía aturdido. Se quedó mirando alternativamente al fuego y a ella. Cuando Susan le preguntó a qué regimiento pertenecía, no respondió. Le puso delante la cena que se había preparado para ella, pero las manos del hombre estaban tan entumecidas por el frío, que no podía agarrar la cuchara. Susan le frotó la mano, dura, demacrada y sucia, hasta que recuperó el calor. Entonces, el hombre comió, al principio con dificultad, luego con lenta voracidad, todo lo que tenía en el plato. Poco a poco, fue recobrando algo de vida. Estaba casi muerto de fatiga cuando llamé a la puerta, dijo varias veces. Ella le curó la herida, que no parecía muy profunda, la envolvió con vendas nuevas, y le reajustó el cabestrillo. Él aceptaba sus cuidados con naturalidad. Susan le preparó una camita con alfombras y mantas, en la cocina trasera. Al regresar a la sala, lo encontró de pie, sosteniéndose con dificultad, y con la mirada perdida en una pequeña imagen del presidente Lincoln, sobre la repisa de la chimenea. Le mostró la cama, y le dijo que se acostara. Él obedeció sin reservas, como un niño pequeño. Lo dejó, y al instante lo oyó acostarse. Unos minutos después, fue a la puerta y escuchó. Su respiración, pesada y regular, le indicó que estaba dormido. Ella regresó a la cocina, y se sentó junto al fuego. ¿De verdad estaba dormido? ¿O acaso todo era fingido, la herida, su historia, el cansancio? Quizás era un forajido, que aprovechando su buena voluntad, se había introducido en la casa para robarle el dinero. En todo caso, había roto la promesa que le hizo a John, de no abrir la puerta a ningún extraño. Dios mío, ¿qué había hecho? Dentro de Susan, se debatían dos sentimientos. Por un lado, la desconfianza y el temor a haberse dejado engañar, a pesar de la advertencia de su marido, y por otro, la compasión, que le había impedido cerrar la puerta a aquel soldado herido. No podía hacer otra cosa, se decía, habría muerto si yo no lo hubiera acogido. No podía negarle mi ayuda. Durante largas horas, permaneció sentada junto al fuego, incapaz de decidirse a subir a su habitación y acostarse. Una vez se levantó, y sin hacer ruido, bajó el revólver de su marido de la repisa de la chimenea, y lo examinó. John se había llevado el otro, y al parecer, contrariamente a su costumbre, también se había llevado el saquito de pólvora, pues había desaparecido de su lugar. Las armas siempre se mantenían cargadas, pero, por alguna mala casualidad, el revólver que John dejó en casa estaba descargado. Podría haber jurado que había visto a su marido cargarlo hacía 2 días. ¿Por qué la invadía de nuevo ese aturdimiento? Sacó pólvora y balas, de una pequeña reserva que tenía, lo cargó y lo cebó, y lo dejó sobre la mesa a su lado. La noche se había vuelto muy silenciosa. Su oído parecía haberse agudizado hasta tal punto, que sintió que podría haber oído a un coyote moverse en su madriguera a kilómetros de distancia. El fuego de leña de la chimenea crujía, y dibujaba sombras danzantes sobre las paredes. El reloj alto de la esquina dejaba oír su acompasado tic-tac. Los pequeños sonidos hogareños,
solo acentuaban el enorme silencio exterior. De repente, en medio de ellos, un sonido distinto llegó a sus oídos, muy bajo, pero perfectamente audible, que no era como el murmullo de una casa durante la noche, sino un sonido pequeño, intencionado, sigiloso, consciente de sí mismo. Escuchó, como había escuchado antes, sin moverse. No era más fuerte que el raspado de un ratón sobre la madera del suelo, apenas más fuerte que el rasguño de la delgada mano de un topo en la tierra. Continuó por unos momentos, y luego se detuvo. Después de todo, solo era su tonta imaginación, se dijo Susan. Pero allí estaba ese ruido de nuevo. ¿De dónde venía? ¿Del hombre que dormía en la habitación trasera? Susan tomó la lámpara, y se deslizó por el estrecho pasillo hasta la puerta de la cocina. La respiración, fuerte y regular, del hombre, se oía con claridad a través de las grietas de la puerta mal ajustada. A Susan le pareció que era demasiado fuerte, como fingida. Escuchó atentamente, conteniendo el aliento, pero no podía oír nada más. Abrió la puerta sin hacer ruido y entró, protegiendo la luz con la mano. Se inclinó sobre el hombre dormido. Al mirarlo, se le encogió el corazón, pues no se había quitado las botas, y yacía de espaldas, con su rostro demacrado vuelto hacia ella, con la boca abierta, respirando pesadamente. El sueño del agotamiento absoluto lo dominaba. Sus sospechas se desvanecieron. Podría haberlo matado mientras yacía allí, inconsciente. No estaba fingiendo, estaba dormido de verdad. Susan salió de la habitación nuevamente, dejando la puerta de la cocina entreabierta, y regresó al salón. Apenas se había sentado, cuando volvió a oír el sonido. Era demasiado débil como para que pudiera oírlo, salvo cuando estaba en la parte delantera de la casa. Ahora sabía de dónde venía, de la puerta de entrada a la cabaña. Alguien estaba forzando la cerradura. En el instante en que el hombre dormido desapareció de su vista, volvió a sospechar de él. ¿De verdad estaba dormido? No se había quitado las botas. Cuando ella regresó de hacerle la cama, lo encontró de pie junto a la repisa de la chimenea. ¿Habría descargado la pistola en su ausencia? ¿Y si solo fingía dormir, esperando la llegada de sus cómplices? Susan hizo acopio de todo su valor y sangre fría, y decidió lo que tenía que hacer. Tomó el revólver, y luego lo dejó. Quería un arma más silenciosa. Sacó la gran navaja de su marido de la caja de herramientas abierta, tomó la lámpara, y se acercó de nuevo, sigilosamente, a la habitación donde yacía el hombre. Parecía dormido. Ahora podría matarlo. Pero al mirarlo, sus sospechas se disiparon de nuevo. Sabía que estaba realmente dormido. Ella lo sacudió por el hombro, silenciosamente, pero con creciente violencia, hasta que el hombre abrió los ojos con un gemido. Solo entonces, recordó que le estaba sacudiendo el brazo herido. Él, vio el cuchillo en su mano, y levantó el brazo izquierdo, como para protegerse del golpe. Escuche, le susurró Susan al oído. Hay un hombre intentando entrar en la casa. Tiene que levantarse y ayudarme. Él la miró fijamente, al principio con vaguedad, sin entender, pero pronto con creciente inteligencia. La comida y el sueño lo habían devuelto un poco a sí mismo. Se incorporó con dificultad. Quíteme las botas, susurró, yo lo intenté y no pude. La última sospecha de Susan se desvaneció. Cortó los cordones con el cuchillo, y le quitó las botas. Con ellas, se desprendieron trozos de los calcetines de lana. Evidentemente, no se los había quitado en semanas. Mientras lo hacía, él susurró. ¿Por qué querría alguien entrar? Aquí no hay nada que llevarse.
Sí, lo hay, dijo ella. Hay mucho dinero. Dios mío. ¿Y dónde está escondido? Debajo del suelo de la sala. Entonces, seguro que esos tipos saben dónde encontrarlo, si han venido hasta aquí. ¿Son muchos? Eso, no lo sé, contestó Susan. Bueno, pronto lo sabremos, dijo el hombre. Estaba alerta, atento. ¿Tiene armas en la casa? Sí, un revólver. Tráigalo, pero no haga ningún ruido. Ella se escabulló, y regresó con el revólver. Se lo tendió al hombre, pero él negó con la cabeza. No me sirve de nada, dijo, teniendo el brazo en cabestrillo. Veré qué puedo hacer con la mano izquierda y el cuchillo. ¿Sabe disparar? Sí, respondió Susan aferrando el arma. Bueno, eso es una suerte, señora. ¿Cuánto cree que aguantará esa puerta? Ya estaban ambos en el pequeño pasillo, apretados el uno contra el otro, escuchando el furtivo forcejeo de alguien en la puerta de entrada. No creo que resista más de un minuto, susurró Susan. Mire, dijo el hombre, voy a ir al pie de la escalera, y trataré de reducir al segundo ladrón, si es que hay otro. Le dejo a usted el primero. Hay un poco de claridad afuera, por el reflejo de la nieve, así que entrará suficiente luz, para verlo cuando abra la puerta. No espere, dispárele cuando entre. Tiene 6 balas. Pero no se equivoque y me dispare a mí, yo ya he tenido suficiente. Ahora fíjese bien dónde voy a pararme, y cuando esté allí, apague la lámpara. Él le habló como un hombre le habla a su compañero de armas. Que ella pudiera estar asustada, no parecía entrar en sus cálculos. El hombre se movió con sigilo felino hasta el pie de la escalera, y se pegó a la pared. Luego, estiró el brazo izquierdo una o dos veces, como para asegurarse de su movilidad, e hizo un gesto de asentimiento en dirección a Susan. Ella, inmediatamente, apagó la lámpara. Todo estaba oscuro, salvo por un tenue hilo de luz, que perfilaba la puerta. Al otro lado, algo se movió, una vez, 2 veces. El sonido de alguien arrastrándose cesó. Luego, otro sonido lo sucedió, uno nuevo, diferente al anterior, como si alguien abriera algo con suavidad, o lo arrancara. La puerta no aguantará, se dijo Susan. Y entonces, recordó por primera vez, que la balda donde se sostenía la barra, llevaba días suelta. Sin duda cedería. Al cabo de unos momentos, la puerta se abrió silenciosamente, y entró un hombre. Por un instante, Susan vio su silueta oscura, recortándose sobre la blancura de la nieve. No dudó, y disparó. El hombre se desplomó suave y lentamente, como un fardo, y no se movió más. El soldado, que estaba aún apostado en las escaleras, bajó corriendo, y miró por la puerta abierta. Por Dios, estaba solo, exclamó. Luego, se inclinó sobre el hombre postrado. ¿Está muerto?, preguntó Susan, con el revólver humeante aún en su mano temblorosa. El soldado giró el cuerpo, hasta que quedó boca arriba. No, todavía respira, dijo. Solo está herido, pero lo ha dejado usted fuera de combate. Bien hecho, señora. Al darle la vuelta, descubrieron que el intruso llevaba el rostro cubierto con un pañuelo. Susan, sintiendo de pronto un extraño desasosiego, se inclinó, y dejó al descubierto la cara del ladrón. ¿Lo conoce?, preguntó el soldado. Ella no respondió, y la pistola cayó ruidosamente de su mano paralizada. John, murmuró al fin con voz ahogada, mirando fijamente el cuerpo de su marido, tendido en el suelo. Fin.
Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.